¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Vital Life. ¿Cómo estás, Misa, el día de hoy, güey? Muy bien, emocionado porque ahora sí vamos a subir episodio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Y no pasaron 2 meses. Sí, y la neta el tema de hoy está controversial, interesante, delicado y ya tenía bastantes ganas de tocarlo, solamente que teníamos que encontrar una persona, creo yo, adecuada para el tema. Teníamos también nosotros que ponernos de acuerdo sobre qué preguntar, aunque ahorita ya vimos que no estamos tan de acuerdo. Pero es que así es un podcast, güey. Pero pues de todas maneras, güey, pues es conforme vaya saliendo, no deja de ser improvisado este tipo de programas. Pero lo que más me preocupaba a mí era encontrar a la persona correcta, y creo que yo lo conozco desde hace mucho tiempo. El chiste simplemente era cuadrar horarios y por fin lo pudimos invitar. Mi amigo Johnny, ¿cómo estás, Johnny? Bien, amiguito, un gusto estar aquí. Sí, su podcast. Sí, nuestro podcast, sí, porque yo también tengo un podcast con mi amigo Johnny, entonces por ahí no sí. Si quieren ir a checarlo, es muy diferente a lo que van a ver aquí. Claro que sí. Ajá. Pero también es un podcast y el chiste es entretener. Bueno, amiguito, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, güey. Bien, ¿estás listo? ¿Preparado? Sí, ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a tocar un tema sobre religiones, un poquito. Ajá. Hablar un poco de, pues a lo mejor de la perspectiva que tienes tú sobre, pues diferentes cosas de la religión, digámoslo así, tanto la tuya como la nuestra. De Dios. De Dios principalmente, que a final de cuentas dicen que es un solo Dios. Así es. Entonces vamos a tocar eso. Este tema es sin el afán de dañar a nadie. La neta. Es que entendí de dañar. No, sin el afán de dañar. Sí. Dañar a alguien, güey. No, porque también hay gente, güey, que claro. se enoja de cualquier cosa, güey. Yo quiero hacerle un comentario a mi amigo Johnny, o Jonathan. ¿Quisieras decirle algo a la gente que nos vaya a ver antes de comenzar a hablar? Porque no se puede que haya gente sensible escuchándolo. Anuncios ajenos con el partido político. Okay. Nada, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Tendremos Perfecto. cuidado con la gente. No, es que al final de cuentas, pues son pláticas normales, ¿sabes? Donde ni tú ni yo ni Johnny tienen la razón absoluta. Claro, sí, claro. Es una plática pero, entre nosotros. Fíjate, pero eso es muy cierto, pero precisamente creo que en el tema de las creencias está muy satanizado, nunca mejor dicho, güey, el hecho de decir, es que creo que es mi punto de vista, o sea, creo que cuando hay libros o personas que te dictan ciertas normas, ya deja de ser lo que tú crees y es lo que debes de creer. Entonces, cuidado, creo que de todas maneras avisar no está de más, aunque creo que sin duda puede que digamos cosas que lleguen a herir la sensibilidad de varias personas. Bueno, el tema de la religión, Dios y todo este tipo de cosas es muy largo, se puede abarcar desde muchos lugares. En este caso yo conozco a Johnny desde hace que 8 o 9 años. 8 o 9 años, y aunque pues es alguien bastante joven, siempre hemos tenido pláticas sobre religión en donde yo lo he llegado a cuestionar de cierta manera, en la que no necesariamente una persona creyente de X religión, aclaro, aceptaría, porque tal vez se sentiría atacada, o porque a lo mejor al no saber la respuesta o al no tenerla te ofendes, sí. Entonces lo que yo vi en Johnny es una persona que si no sabe la respuesta, no tiene miedo a decir que no sabe, o a inventarlo. No, es que eso es otra cosa, o sea, tal vez la inventa, pero no creo que sea como un invento, güey. Más bien es de lo que tú sabes, tratas de sacar como la solución, ¿no? Es como dar una respuesta desde criterio propio, así lo veo. Sí, que bueno, no sé la respuesta, pero déjame ver qué pienso. Te la digo. Okay. ¿Con qué quieres empezar, amigo? No, tú dime, tú eres el bueno, chido hoy, para que veas. Estos son tus 15 hoy. Perfecto. Ok, Johnny, hablemos sobre el hecho de que cada vez hay más información,
en todo internet, por ejemplo, que sí, que sé que internet no es necesariamente el lugar más confiable para buscar algo, sobre todo cuando es por creencias, porque pues hay un sinfín de desinformación, pero sí que cada vez hay más formas de encontrar diferentes puntos de vista de gente que está muy preparada o especializada en estudios tanto dogmáticos como no dogmáticos, o sea, ciencia o teología o no sé, todo ese tipo de cosas. ¿Tú consideras que en este punto de 2021 hay cada vez menos creyentes? Por un lado sí, y por otro lado no. Por otro lado, es que podemos decirlo como en la expectativa y la realidad, ¿no? Ajá. La expectativa es que si cada vez se alcanza un nivel más alto de, ¿cómo decirlo? Lo contrario a no saber nada, ignorancia. ¿Los estudios o qué? Es que no tiene una palabra específica, pero ok, vamos a dejarlo así. En que hay más estudios, más gente preparada, más, más educación, por decirlo de alguna manera. También está el contraste que hay que los que no saben nada. Ajá. La gran mayoría se basa en algo que no tiene una base para dar su opinión. Y alguien que no tiene base, de que va a agarrar una base sin bases, Ajá. se informa con eso y pues por ende termina mal, ¿no? Existe tanta información que la verdad ya no sabes ni en qué creer ni en qué no. Uh-huh. Por eso te digo que en la expectativa es que no hay más creyentes, pero la realidad es que sí, porque la gente cree en algo que alguien le dijo o que escuchó por ahí, no en algo que pueda comprobar por ella misma. Es algo que como creyente, ya casi ingeniero, te puedo decir, cuando tú haces un experimento de ciencia, Ajá. pues hay varios pasos, ¿no? Y el primero es obtener evidencia. Si no tienes evidencia, mejor ni hagas nada. Ajá. Sí, Okay. Sí. Y la gente se basa en, es que yo lo vi en un TikTok, voy a ponerle pasta a mi celular quebrado a ver si funciona. Y pues no, yo creo que ahí sí hay como un desequilibrio en ese sentido, de que la gente cree, pero no en una base firme. ¿Sí? Ahora, diste en un punto muy importante, hablas de el tema método científico, por ejemplo, en donde observas, en donde haces una hipótesis, en donde pones en práctica y en donde checas resultados y así, ¿no? Es el método científico. Ahora, se basa en observar, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, de Dios. Yo puedo probar que Dios no existe, ¿no? Porque ¿no lo ves? no lo veo. Ajá. No tengo forma de hacer experimentación. No tengo forma de analizar los datos de Dios. Pero no tengo forma de probar que sí existe. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, ahí hay una peculiaridad. A ver. Pues la orden de Dios, por decirlo de alguna forma. Okay. Te voy a dar mi punto de vista bien general, lejos de ser de cualquier religión, de cualquier creencia. Mi punto de vista como alguien que nació en una casa donde te dan una idea general de lo que es Dios, y pues vas a una iglesia, tienes tus servicios ocultos, como quieran llamarlos, que ya estudió prácticamente toda su vida, ¿ok? Dios, hay muchas formas de explicarlo, ¿no? Pues Dios es el todopoderoso, el que creó el mundo, el que nos dice la Biblia. Pero si lo piensas como alguien que ya estudió, que ya tiene un nivel de conocimiento mayor que el promedio, no hay manera de decir que sí y no hay manera de decir que no existe. ¿Por qué? Okay. Porque imagina esto, ¿no? Hay 3 leyes principales en todo el universo que tú conoces, que tú ves, que tú oyes, que tú sientes. Por ejemplo, ¿nos podrías decir cuáles son? Tiempo, espacio y materia. Okay. Es lo que rige, la regla general, son 3, ¿ok? Hay 3 estados de materia: líquido, sólido, gaseoso. Hay más, pero, o sea, estamos hablando básico. Okay. Plasma es una fusión entre líquido y gas. Está presente, pasado, futuro, en el tiempo. En el espacio está la profundidad, la altura y el ancho. Son 3 dimensiones, que es lo que conocemos. Ok,
Sí, yo creo que la pregunta de no puedo demostrar que Dios existe aquí en la tierra, en nuestro plano, está mal planteada. Porque si tú puedes demostrar que Dios existe aquí adentro, quiere decir que Él no es el Dios que creó todo. Porque si tú puedes explicar a Dios con lo que tú tienes aquí ahorita, pues qué sentido tiene, ¿no? No es omnipotente, no es todopoderoso, aunque haya creado todo, vive dentro de lo que creó. Okay. Para que Dios pueda ser el Dios en el que yo creo, tiene que estar fuera de todo esto, tiene que tener el control absoluto de todo porque Él lo creó a final de cuentas. Es como tú, eres programador, creas un programa, no vives en el programa, tú tienes el control y vas a determinar lo que rige ese programa. Tú puedes poner el tiempo, espacio y materia en tu programa, ¿ok? Eso es a lo que voy con Dios. Podemos hacer una simulación, incluso si lo ves así, podemos hacer una Matrix. Sí, entiendo. Pero ese concepto de Dios para mí está mal dicho, el Dios que se puede explicar. Sí, de hecho, yo veía un podcast el que yo considero que es el mejor podcast que hay actualmente, que es The Wild Project, y salían dos ingenieros, ingenieros no, güey, son personas físicos, dos físicos, que hacen contenido en YouTube, y uno de ellos hablaba que el concepto de Dios, cuando ya vas a materias como mecánica cuántica, a cosas en donde ya hablas de partículas, los quarks, tan pequeñas que ni siquiera podemos observar, o de temas tan grandes, dimensiones tan grandes como el espacio, que el concepto de Dios es algo tan humano, que es una esencia tan humana porque somos muy pequeños, que a lo mejor el hecho de creer en Dios es algo muy del ser humano nada más, y no algo que pueda explicar la creación. Yo entiendo que en la creación del universo hay como una singularidad, ¿sí? Esta singularidad que generó la creación del todo, ¿no? Porque pues el universo se creó de alguna manera, y ahí es donde tal vez pueda intervenir Dios, pero el concepto que se tiene en la tierra de Dios bajó, Dios está aquí, Jesucristo, ese tipo, eso es un concepto tan humano y no algo que en verdad sea probable. Pero también tiene mucho que ver, por ejemplo, que el ser humano siempre... O sea, yo lo siento que estas creencias, te digo, yo soy católico, pero no soy católico así al 100%. No, güey, pues soy católico de conveniencia. No de conveniencia, güey, porque tampoco, te soy sincero, tampoco pido cuando estoy mal. Okay. Y hay gente que ese es el punto, güey. Sí. Ese es el punto donde la gente, yo que estoy en el área de la salud, hasta que se está muriendo, empieza a creer en Dios. Sí, y me imagino que a todos, o sea, hasta la persona, yo me imagino que hasta la persona que es atea, cuando ya estás en las últimas, empiezas a rezar por si existe, güey, o por si no, ¿sabes? O sea, no sé si me voy a morir, a lo mejor no me dejan entrar. No te arriesgues. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que, o sea, yo sí creo como tal que existe un Dios como tal, pero yo siento que también muchas de estas creencias han sido impuestas a lo largo del tiempo a conveniencia, ¿sabes? Sí. Que son positivas y negativas, porque la neta, o sea, si te vas a la parte del catolicismo de no matarás y todo ese rollo, pues son cosas que a ciencia cierta te dicen que son buenas, pues. Moralmente. Moralmente, porque la neta, pues cuando una persona nace, pues se podría decir que no es buena ni mala. Al final de cuentas, ese niño va creciendo con una ideología porque tus papás te van metiendo y te dicen, ¿sabes qué? Si robas es malo. Pero ¿qué pasa al niño que cuando nace y le dicen, ¿sabes qué, güey? Hay que robar porque si no nos quedamos sin comer y tenemos que robar, no nos queda de otra. Entonces, es cuando viene esta parte de que las creencias te las van metiendo por medio de con quien tú naciste. Por ejemplo, en la parte tuya, siendo, por ejemplo, cristiano como tal, ¿cómo fue este proceso para ti? O sea, ¿en qué momento? Porque tú mencionabas algo muy importante de que, no sé si lo creas tú, te digo que a mayor conocimiento, más ateo eres, ¿sabes? A mí me pasó al revés, ¿sabes? O sea, entre más conocimiento, ¿creíste más? Sí. Madre de Dios. Porque no, mira, es que pasa eso, sí. Fíjate, de hecho estoy leyendo un libro, es Astrofísica para gente con prisa, donde tocan a Dios como el universo, el todo lo que conocemos, ¿no? Y el ser humano, la conciencia que tiene no es más que electricidad, no tienes nada, o sea, si no hay nada más, ¿qué es lo que te hace ser? Eres un montón de electricidad moviéndose por carne, ¿ok? Que es tu conciencia, no existe, no es nada. El concepto que se toma ahí, te explican con una fórmula muy larga y muy difícil de explicar,
lo que pasó en el Big Bang. Se supone que en una billonésima de segundo el universo se expandió casi al nivel al que está ahorita. Te dicen que en una fracción de no sé cuántos decimales hacia cero, no saben qué pasó. Se puede explicar todo, pero llega al punto en el que no saben cómo estuvo la materia, científicamente hablando, no me acuerdo, tiene un nombre de un alemán, pero no se sabe. Y, por ejemplo, a Einstein, siempre que le preguntaban de cómo veía él a Dios, él veía a Dios como eso, como el universo, y el Dios que se muestra a sí mismo a través de toda su creación, ¿no? El Dios de, yo creo las estrellas, creo las galaxias, creo el universo. Y también ese mismo concepto se utiliza, pero para la explicación del mismo universo. ¿Cuál es el sentido de todo? O sea, buscando una respuesta filosófica. Porque entran un montón de temas ahí. Pero básicamente, es eso, ¿no? El por qué existe Dios, para qué existe Dios, por qué existimos, para qué existimos. Todo se engloba en solo eso, en un Dios que, para no hacerte la larga, es inútil tratar de explicarlo con lo que tenemos. Sí, estás dando en puntos muy importantes. Tú me estás dando un concepto de Dios que habla desde el todo, ¿no? ¿Qué tan cercano está ese concepto de Dios al concepto de Dios que nos dan en las iglesias, que nos dan pero es que en el catolicismo? Ahí es como a conveniencia, ¿no? Exacto, es que mira, es como... Esa es la razón, perdón que te interrumpa, esa es la razón que yo veo también de que por qué mucha gente a veces se llega a salir de las religiones, ¿sabes? Yo, por ejemplo, mira, si yo te dijera mi explicación, por ejemplo, yo cómo veo a Dios, yo lo veo, por ejemplo, a lo mejor, o sea, como yo lo quiero entender, con la gente que yo quiero, ¿sabes? Con mis amigos, con mis hijas, con mi esposa, con mis papás, con ese rollo, ¿sabes? Pero también yo soy realista que si yo sé que si yo no me cuido, no va a venir un Dios a cuidarme, ¿sabes? O sea, no va a venir un Dios a decir, es que, como con el COVID, no, pues me quito el cubrebocas y pues que sea lo que sea de Dios, ¿no? Está cañón, ¿sabes? O sea, como dicen, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces, ese es el problema que a veces, pues así empezó la pandemia, no sé si recuerdan que hasta mismos padres se enojaban que porque no iban a la iglesia. Hubo un video muy que yo estoy seguro que lo vieron, que es como una familia, está una familia y todos tienen cubrebocas y se van a tomar una foto o algo así. Es un video, ¿no? Pero se iban a tomar una foto y de repente, esperen, y todos se quitan el cubrebocas. Y pensaron que nos íbamos a dejar el cubrebocas. Nosotros no necesitamos cubrebocas, nosotros tenemos a Dios y con Dios, y es como de güey, o sea, es que mira, ese es el punto a veces difícil, y yo también te lo entiendo en la parte de lo de la ciencia, porque prácticamente todas las carreras que son en base a salud, pues es como muy difícil hablar de esa parte. Ahorita tú tocaste un Dios más científico, ¿no? Científico, pero en el aspecto físico, ¿sabes? En el aspecto de moléculas. Es que lo que yo entiendo que Johnny dijo fue, el universo es tan complejo que la única forma de explicarlo es con una anomalía o con una gran fuerza, no sé si es correcto decirlo, llamada Dios, ¿no? Sí. Sin embargo, el concepto que dice Johnny lo palomea, pero sin embargo, ¿por qué algo así no se enseña en las... Mira, ahí te va. Es más difícil de comprender, ¿sabes? Es mucho más difícil de comprender, pero ten en cuenta que la religión católica... cuidado. Ok, la religión universal, dígase cualquiera. Católico significa universal. Aprendiendo de nuestra propia religión, güey. Eso, nació de enseñar indígenas que no sabían nada, no sabían leer, no sabían escribir, y apenas entendían el español. Que vienen los españoles y meten todo esto de la Virgen, todo este rollo. Pero la religión lo que dicta son normas morales que se las atribuyen al Dios terrestre, por decirlo de alguna forma. El Dios en el que yo creo que la gente debería creer es ese Dios que yo te estoy mostrando, porque no depende completamente de lo que alguien te diga, ¿sabes? Ese Dios tú mismo puedes salirte y observar cualquier cosa y puedes ver a Dios ahí. ¿Me explico? Y ese Dios moralista que te dicta cualquier religión es
yo creo que es el gran la gran pega que tienen muchas de las religiones. Pero en el cristianismo, por ejemplo, hablando desde ya de mi religión, se te da la libertad de, ok, ahí está la Biblia, tú léela, ¿qué entiendes? ¿Qué es Dios para ti? ¿Ok? Sí te dicen, ¿sabes qué? Está mal robar, está mal matar, pero ni siquiera como una obligación. Lo dice en un libro, lo dice Pablo, en San Pablo. Uh-huh. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ok? Puedo hacer lo que yo quiera, pero eso no me conviene. ¿De qué me sirve hacerlo? Sí, como hay gente que se persina con estar a robar, ¿sabes? Ajá. Se encomienda a Dios para... Sí, tienen un santo al cual se encomiendan. Que es Sí. el santo. Exacto. Pero- Y eso te lo digo que dice en la Biblia. En la Biblia hay muchas claves y pues la Biblia se tiene como libro más vendido en la historia del mundo. ¿Tú ya lo leíste por completo o no? Completo una vez nada más, pero pues tiene mucho. Bueno, ya con él una vez, ya, ya con eso. Una vez y salteado, pues tal vez otra vez. Ok. ¿Y lo leíste porque tú querías o porque te obligó? Porque yo quería. ¿O lo obligó a leer tu religión? No, fue porque yo quería, en el cristianismo no es como que estés obligado a hacer lo que... Oye, pero ahí en esa parte, yo te conozco de tiempo atrás, no como paciente, sino Ujú. de como ahí, pues, tal cual, que viniste, que viniste en algún momento. Y es curioso porque me llama mucho la atención saber ¿Cómo adaptaste lo que sabes ahorita con lo de tus papás, sabes? O sea, porque es difícil esta parte Muy difícil. de comprender, te digo, porque cuando estás en el área de la salud, yo creo que es hasta más difícil todavía, porque sabes cómo funciona el metabolismo, sabes, de tu cuerpo, de que no nada más es rezar para que no sea un tumor maligno, sino que hay muchas señales que ya te dan, y que a pesar de que mucha gente a veces ora para tener fe, para que su paciente no muera, en ocasiones hay signos y síntomas que te dicen, pues ya se fue, güey. O sea, ¿sabes? O sea, Uh-huh. neta sí es cuando dices, pues ojalá le pase un milagro, ¿sabes? Que a veces son cosas que no tienen explicación, porque ni yo las tengo, güey. A veces que hay gente que de repente pasó esto y dices, oye, güey, pues ese güey ya se iba a morir. Uh-huh. Y no se murió. Hay infinidad de casos Sí, así. o sea, son muchísimas cosas que a veces yo respeto todas las religiones, y si tú tienes, por ejemplo, un pensamiento cuando tu familiar ya está a punto de morir y quieres orar, yo no tengo bronca, ¿sabes? O sea, yo también lo he llegado a hacer también. Fíjate que Pero ¿cómo tú lo adaptaste con tu familia? me diste ese punto de si quieres orar cuando tu paciente, tu familiar ya está grave o que está en una etapa terminal. El cristianismo es un poquito más, ¿cómo decirlo? Tú y Dios, ¿sabes? Aquí solamente vamos a leer la Biblia, vamos a ver lo que nos dice, te vamos a enseñar unas bases que sí están, porque sí las dice, de ser bueno con tu prójimo, amarás al Señor tu Dios, todo eso viene más hacia el cristianismo. Ahorita que lo dices, era, si él estuvo mal en vida, en muerte tiene su recompensa, ¿no? Su castigo. No sé si algún familiar mío vaya a ver esto, pero Nadie lo ve. Nadie nos ve, güey. Bueno, va, lo voy a decir. Ajá. Tú échalo, si no, ahorita le pones un... Una tía mía se suicidó, se quitó la vida. Ok. No sé si yo censuré la palabra. No importa. No Ok. importa. Ujú. Y todos en la familia, pues fue un pesar grande, ¿no? Fue feo. Sí, claro, es algo muy Y difícil. yo recuerdo que yo vi a mi papá llorar, porque era su hermana, más joven. Ujú. Tenía, creo que, ¿cuántos años tienes? 25. Ella tenía como 27. Y dejó 2 niños. Y todos decimos, ¿pero por qué? Ella tenía depresión postparto. Y creo que se agravó no sé con qué otras cosas. Pero, como te decía, en el cristianismo todo es muy... Si en vida estuvo mal, en muerte viene su recompensa castigo. Digámoslo así, que ustedes, por ejemplo, en el católico se utiliza mucho de que... Te perdonan. No, o pido una oración para mi familiar, que está enfermito. ¿Ustedes no hacen eso? Eso sí, es como una tipo intercesión. De decir, ¿sabes qué? Quiero pedir por él porque pues no puede, está encamado y me gustaría que sanara. Pero también dices, ¿sabes qué? La oración de un cristiano siempre es, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Yo te pido esto, pero si tú no quieres, que no se haga. ¿Ok? Y eso te voy al vuelvo al tema de mi tía. Cuando ella hizo eso, la Biblia dice que los que se suicidan, pues van al infierno, ¿no? Rudo. Y todos en la familia lo saben.
pero todos estaban como que no queremos que sea eso. O sea, ahí ya no te conviene. Cuando ya lo tienes así, es cuando ya cambias. Ya te cambia. Ajá. Pero siempre fue así de, ella tomó su decisión en vida, ella fue Dios. ¿Y justifican ese acto o no? No se justifica. Porque pues al final de cuentas, o sea, cada cabeza es un mundo. Yo fíjate, te cuento como mi historia como tal. Desde que yo estoy en esta área, o sea, he aprendido a conocer muchas cosas de, más que nada de las personas, ¿sabes? Porque tú no sabes, neta, a veces con los problemas que llega cada persona. Así es. O sea, neta, me toca ver gente que llega bien feliz a consulta y después me llega otra persona que llega de la madre. O sea, es un cambio muy radical. Sí, güey, ¿sabes? Y mis emociones a veces se van de estar aquí, de esta persona, por ejemplo, extremos. que está muy feliz, sí, o sea, muy feliz, que te podría decir que me dijo muchas cosas de la religión, o a lo mejor en ese momento no se da cuenta de eso porque su vida es buena, que pasa lo que te dije hace rato, que cuando la persona está mal es cuando recurre a un Dios, porque ya no te queda nada, ¿sabes? O sea, porque ya estás tan así. Yo me he fijado también que eso pasa con la gente ya grande, muy viejita, que es cuando la gente más se pega a la iglesia. No sé, te digo, yo he pensado eso y lo digo con todo respeto, que como ya vas para afuera, yo no sabes, lo veo así, o sea, bueno, checa por ejemplo esa parte de la gente mayor y es cuando más se apega a la religión. ¿Crees? Yo lo he visto. Sí, hay una gran... Yo lo he visto porque yo creo que hasta todo nos va a pasar, ¿sabes? Y te aseguro que... No, imagínate en algún momento, por ejemplo, que algo le pasara a algún familiar tuyo y ya no hay para dónde ir. Se te acabó el dinero, te digo, porque ahorita mucha gente con el COVID, por ejemplo, mucha gente falleció por la falta de dinero y recurres a rezar, ¿sabes? Pues ya no te queda otra cosa. O sea, llega un punto que neta, yo por tuve necesidad y desesperación. Sí, yo tuve un paciente, por ejemplo, que llegaron a intubar a su familiar y creo que se gastó como $1 millón. Tuvo que vender su casa, ¿sabes? Y él porque tenía una casa extra que le sobraba. Pero ¿cuánta gente neta no tiene renta? Ni una casa. Y imagínate qué desesperación que una persona se te muera por la falta de dinero. Entonces es cuando te sientes así. O sea, cuando tú no tienes problemas, te sientes hasta omnipotente, güey. ¿Sí sabes? Sí. Pero cuando ya te sientes así y te das cuenta que no eres nada, es cuando yo siento como que recurres a la parte de un Dios. Te digo, yo siempre trato, te digo, para mí, que tú seas, por ejemplo, budista, tú cristiano y cualquier persona, no me importa, ¿sabes? Yo no juzgo como tal. Yo siento que con que tú seas buena persona, así seas ateo, para mí vale más que eso, ¿sabes? Sí, de hecho, eso es otra cosa. No sé si quieras decir algo de lo que dijo. No, insultarme. Decirle que estoy tonto. Una de las cosas que a mí más que yo hablaba cuando, bueno, yo no considero ser un practicante en la religión, aunque tengo una... ¿Tú le has pedido a Dios algo? Claro que sí, güey. ¿En qué momento? Hace bastantitos tiempos, hace bastante tiempo, creo yo, güey. Hace un ratito que no pido gran cosa. Porque ya no has estado... No considero que gane nada. No, yo digo porque yo la última vez que sí me puse muy mal y tú sabes que cuando fue cuando fue lo de mi abuelo, por ejemplo. Sí. De hecho creo que tú en algún momento cuando viniste aquí te llegó a abrir, yo creo, porque en ese momento estaba aquí él. Y yo me acuerdo, fíjate, yo recuerdo que en ese momento cuando iba a mi servicio social, iba haciendo oración, güey. Iba haciendo oración todos los días para tratar de que él se curara y todo ese pedo. Pero siempre lo he hecho así como tal. Te soy sincero, no rezo todos los días. Últimamente ya he empezado a rezar un poco más, porque sí me gustaría que mis hijas como que crecieran con esto, ¿sabes? Porque yo siento, bueno, no sé ustedes, pero yo siento que cuando creces pegado a una religión, siento yo que más posibilidades de ser una persona de bien, porque creo que todas las religiones te enseñan algo bueno. A lo mejor más posibilidades, sí. Pero depende mucho de tus circunstancias, pues, pero pues en este caso, por ejemplo, ninguna religión, bueno, menos los güeyes esos de los talibanes. Entonces, es que exactamente, es que extremistas. Es que ahí, sí, pero estamos hablando que es una religión muy pero pequeña. son religiones. No, pequeña, ¿dónde, padre? No, más que el católico. El católico es la religión con más grande. Pero, güey, estás hablando de todo ¿Cuántos Medio millones Oriente. ellos? ¿Cuántos crees La que son? segunda es el musulmán. Es la segunda, pero me refiero que católicos sí. No, pero no es pequeña, güey. Pequeña los de la no, pero Luz, ¿sí, no? Pero es el mundo. No, pero me refiero a pequeña porque estás consciente que yo no creo que todos esos sean iguales que a los güeyes que se estrellaron en el avión, ¿sabes? O sea, no creo que
que todos, oigan, ¿quién se quiere estrellar? Y que hubiera 2 millones y todos, yo, ¿sabes? O sea, no creo que son como contados como en el cristiano, como en el católico, como en el budista, que hay gente que es bien exagerada, ¿sabes? Hace poco, a mí me gusta, si soy sincero, ver las peleas que pasan en el Face, cuando no tengo nada que hacer. ¿Peleas de qué? De religión. O sea, es como entretenido. Yo no me meto, o sea, yo respeto los puntos, a mí me gusta, por chismoso. Pero hace poco una persona, te voy a decir una persona. Sí, creo que lo ve. Entonces, puso en su Face esta parte que está muy controversial del aborto, que ahorita está muy de moda de que se legalice y todo este rollo, ¿no? Que te soy sincero, yo no lo veo mal, güey. Uy, no, qué feo, güey. No, yo no lo veo mal, güey, porque cada quien al final de cuentas decide su cuerpo y como tú lo dijiste, pues, si tú haces eso, pues es tu bronca. Y si a mí no me afecta, no sé, ¿sabes? O sea, tú haz lo que quieras con tu vida, güey. O sea, yo no soy, ¿cómo se llama? Yo no soy nadie para decir si está bien o está mal. Entonces esta chava es bien católica, pero así, machín, si ahorita ya se te hubiera aventado. Se hubiera reseñado. Ya yo hubiera pasado otra cosa. Qué triste. Y subió un tema de estos, así que, como diciendo que las personas que quieren abortar son malas. O sea, puso un texto muy grande, la verdad, ni me acuerdo. No, y tú sabes que ya se puso bueno cuando abajo en los comentarios dice 207 comentarios. ¿Sabes? Y cuando ves caritas enojadas en el comentario. Mira, vamos por partes. Luis dijo una parte muy interesante que quiero, que sí quería abordar. Y es precisamente el tema de los hijos, ¿no? Yo tuve en su momento una discusión con una persona. ¿Pero de quién? No, mi exnovia, ¿no? Con mi exnovia de... ya lo dije. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Ajá. Ella precisamente compartía, no sé si son los mismos, la verdad. Es que entre ustedes hay varios, ¿no? Hay varios. Bueno, compartían el mismo concepto, no quiero decir algo incorrecto. Y pues típico, ¿no? Que empiezas a hablar de hijos y cosas así, de noviazgos tontos y así. Y pues nunca he sido alguien al que le fascina el tema de las religiones. Y la verdad es que creo que lo mejor que puedes hacer, mi humilde opinión, lo mejor que puedes hacer es tú elegir en qué creer. Si al final... Y respetar lo que los demás piensen y que te respeten a ti. Claro. Eso es lo que todo se lleva, te resume respeto. Claro, pero yo hablo concretamente religiones, ¿sale? O sea, tú eliges en qué creer. Si tú quieres ser budista, si tú quieres ser lo que tú quieres, adelante, es perfecto. Y ella me argumentaba que no, que eso era impensable. Y ella me decía que todas las personas deben de tener desde pequeños una guía espiritual o religiosa, y que para que ellos sean, pues no sé, felices, tienen que ir a ser desde pequeños. ¿Tú estás de acuerdo en esto, Johnny? ¿Tú crees que desde niños se les debe incitar a, miren, vayan a mi religión? ¿O crees que en algún momento se les tiene que decir, mira, existe esto y esto y esto, a nosotros nos gustaría que fueras de esto? O cómo, por ejemplo, tomaré el atrevimiento de decirlo, espero no te molestes, que tú, por ejemplo, ahorita que tienes una pareja que es de otra religión a la tuya, ¿tú cómo lo manejarías? El tema de los niños, el tema de impartirles una creencia. Pero también ahí estamos hablando que también, o sea, si tu novia, por ejemplo, respeta lo que tú piensas y a ti también, pues tú dices que chido. Pero ¿estás de acuerdo que en tu caso había... A ver, primero, güey, tiempo, había más tranquilo, arriba, ¿no? antes de que sigas. Es un gas hipotético. No, pero entonces, sí. O sea, estoy diciendo en cuestiones de que esta persona era influida. Yo no lo creo. Influenciada por otras personas, yo no lo crees? Yo sí, pero lo considero de todas las personas. Y yo no lo veo como algo tan sencillo de ponerse de acuerdo. O sea, voy a dejar que Johnny lo diga, pero desde mi punto de vista no es tan sencillo como nos queremos. Tú y yo somos las personas que más nos amamos. Y mi hijo va a ser de esta y mi hija va a ser de esta. Yo no lo veo tan fácil como a lo mejor tú. No, pero y mucho menos. Eso se habla desde... Nah. Yo a partir de que me dicen lo que tú me dijiste, yo creo que sí hay muchas parejas que se unen, se juntan
y luego ya se platica, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Tú cómo lo ves, Jenny? Mira, sí tocaste en un punto hipotético difícil. Bueno, hipotético pasa un montón de veces, ¿eh? Sí, es más común. Sí, es ya más sé que sí, común ya de sé que lo sí. Y yo creo que sería lo que bien mencionas, de se le muestra, se le enseña lo que cada uno de los padres tiene para el hijo. Y a final de cuentas él es el que va a decidir. Te puedo decir que mis padres desde que yo nací son cristianos. Ujú. Se me enseñó desde niño. Y lo cual no me afectó mucho, pues lo único que afectó es que no tomo, no fumo. Y hay personas que sin religión lo hacen. Y eso está muy bien. Pero si eras como... Se te inculcaba más bien como ser un niño bueno, ¿sabes? El típico niño de Discovery, el emparedado y ese tipo de cosas. El teto del salón. El teto. Sí, pero nunca te decían como te lo planteó Misa, ¿no? Hijo, tú tienes que ser así porque yo soy así. Ajá, no, Simplemente te enseñan a ser nunca. una buena persona, ¿no? Me enseñaron a ser una buena persona, son reglas morales. Ajá, Eso es eso lo que, es lo que iba, lo que se resume Según en la la religión. sociedad actual, ¿no? Ajá, según la sociedad actual. Ujú. Y si llegó al punto, yo tenía como 12 años, que me dicen, hijo, te enseñamos lo que sabemos, te toca decidir, quieres seguir adelante, no quieres seguir, hasta aquí la dejas, te toca decidir, tomar tus propias decisiones en esto, ¿no? En la escuela y demás, pues ya es otro tema. Oye, perdón que te interrumpa, ¿qué tan tolerantes son tus papás? O sea, ¿tú sientes qué tan tolerantes? Te digo porque, Ajá. ¿qué hubiera pasado, como en este multiverso, si dices, ¿sabes qué, papá? Yo la neta no creo en nada de lo que tú crees. ¿Te hubieran aguantado o qué, Sí, tú qué crees que hubiera pasado? Si te aguantan, pues porque soy su hijo. Y se- Ya estoy ahí. ya nací, ya vivo ahí. No, es que te digo porque yo he Ajá. conocido personas Que que se son salen y extremistas. los corren, o sea, de verdad. Sí. Sí pasa, no te niego que no. Y vamos a lo mismo, a la gente extremista. Pero yo creo que mis papás sí hubieran sido un poquito más tolerantes en ese sentido. Dices, me porque- corren y después me regresan otra vez, ¿eh? No, porque pues yo tuve una novia que no era así y sí hubo muchos problemas por eso. Ella pertenecía a otra religión muy extraña. Caray. No la puedo ni definir. Inventada cómo era, por ella. por ella. Pero Así es. Pero ahí también yo creo que tiene mucho que ver, creo yo que cuando la persona, en este caso por ejemplo tu exnovia y tus papás, si no hicieron un match, también fue porque o No, ellos no las se dos dieron, partes no estaban o dando. o la persona no se dio, ¿no? Sí, Porque- siempre se puede llegar a un punto de equilibrio, es un dar, ¿no? Sí, exactamente, ponle. Pero ahí no, ahí sí se pusieron muy herméticos ambos y sí hubo muchas broncas. Y ahí te puedo dar el caso de, si no es así, no la creemos, ¿ok? Y sí pasó, y así fue. Estuvo mucho tiempo. Dices, por eso ya no está. Por eso ya es ex. Nah. Por eso ya es ex. Los dos cuernos también, pero... Nada. Ya volviendo al tema, perdón, tenía que decirlo. Así está bien. Sí llegó a ese punto de extremo que mencionas. Ajá. Y la tolerancia, pues, y el respeto, yo creo que son hermanos, siempre vienen de la mano. Y siempre y cuando, quiero volver a la pregunta de Misa, de los hijos, Ujú. sí sería como, ¿sabes qué? Pues ambos tenemos derecho, es nuestro hijo, vamos a Ujú. hacer esto, y al final de cuentas cuando consideremos que él ya pueda, que él decida, ¿ok? ¿Tú piensas hacer eso con tus hijos? Yo pienso hacer eso, Sí, es que estás en esa situación. si es que me llevo a poner en esa situación, Ujú. ajá. ¿Qué pasaría si tu novia actual, por ejemplo, te casas con ella y ella quiere imponer su religión? Ajá. Oye, eso es Ahí una sí pregunta sería- muy buena. Ahí yo creo que ya tendrías problemas desde el noviazgo si alguien te quiere imponer algo muy extremo. Bueno, Sí. pero también. Bueno, también pero es que a lo mejor nunca ahorita se conoce. Bueno, a lo mejor Ah. sí, a lo mejor. Es que Dios Bueno, quiera tienes que razón, no. ya me hiciste pensar. No, Al no, rato no, yo ni otra ex. ¿El siguiente podcast? mira, ve el podcast del número 13 y te vas a dar cuenta por qué te dejé. Nada de eso. Ok, ahora pasemos a otra parte que también mencionó Luis. No lo dejaste contestar. Apenas te iba a decir, no, perdón, es maestro, que no, ya me voy. Maestro, porfa. Ya, ahorita van a Te contestar dan- los te- otros invitados. Sí, Te ese dan la güey voz en el siempre. podcast y haces esto. Nada, sí sería pues un gran dilema, ¿no? Un panchote. Pero yo Pero creo que pero se puede llegar a un adelante. acuerdo. ¿Sí un saldrías acuerdo. adelante en esa parte? ¿Cederías? No Sí. tanto como ceder, más bien sería como buscar un punto medio entre la situación. ¿Qué punto medio pondrías tú? Por O sea, que es un ejemplo, punto medio. Imaginemos que ya te casaste. Te Ajá. voy a plantear la situación, ya para cerrar esto y pasarlo de misa.
imaginemos que tú te casas, que también esa es la otra discusión, la vamos a ubicar, imaginemos que te casaste por tu iglesia. Oye, sí, sí, es porque cierto, falta eso güey. también. Sí, o sea, sí, falta eso. sí, es un problema. O sea, ya te casaste por la y iglesia es que tú problema. quisiste, y ya todo bien. Pero imaginemos que hay muchas parejas que en ocasiones dependen mucho de lo que piense la familia como tal. Ujú. Y a lo mejor tus papás te van a decir, no dejes que ellos... Sí, claro, Sí, claro. sí, párate, siempre van a ponte estar. firme tú. Ujú. Y la otra familia te va a decir, no, Va a decir no, lo mismo, firme exactamente. también. Y entonces imaginemos que tú eres el dócil en la relación y tu esposa es una persona que a lo mejor pues no es que se deje manipular como tal, pero ya trae como muy arriesgada esto donde, ¿sabes qué? Lo Tiene que que digan ser los papás. Sí, tiene lo que ser católico sí. porque yo soy así, ¿sabes? O sea, Sí, y sí, ya sí. ves que por lo regular en una relación, pues siempre la mujer jala más al Ajá, hombre. el que se dé un poquito más es el hombre. Es Sí, el hombre. siempre es el hombre, porque cuando es al revés, se tacha que el Como hombre maltrato. es el malo, digámoslo Ujú. así. En este caso, en esa situación, tú querías, y te dices, ¿sabes qué? Va a ser católico, lo tengo que bautizar, y ya. Sí, claro, porque antes de que contestes, en el caso de los católicos, de la religión católica, bautiza el desde bautizo niños. es como de, güey, tenemos que bautizarlo ya, entonces el tiempo corre. Sí, exactamente. Es muy raro que bauticen Sí, a alguien sí. ya cuando camina. Ay. Tú dilo, de todos modos, Es que una opinión la verdad no general. tengo una respuesta porque no he afrontado la situación. porque si no se me va a ir ya. No, déjate de eso. Tú dile que no lo vean, que no saliste. No salí, no estoy aquí. Ahorita le decimos al productor que ya te ponga una entiendo. cara de conejo o algo así. El filtro del zorro, ¿no? Lejos de todo eso, de los tabús y eso, yo creo que sí sería más bien como ni para allá ni para acá, ¿sabes? ¿Cederías tu religión? Que te dijera, ¿ya sabes qué? Ni católico, ni cristiano. Tú no vas a tu templo, ¿cómo se dice? Tu templo, a tu iglesia. A tu iglesia, y yo tampoco voy a la mía, y crecemos en una comunidad donde somos buenas personas y dejamos nuestra religión. No creo que yo lo cedería, porque es ¿cómo decirlo? Pues es una parte de ti, ¿no? Que se arraiga. Más bien lo que sería, ve tú lo tuyo, yo lo mío, y cada quien estamos bien, ¿no? Y en el lado de nuestros hijos, ajá. Ok, si ella quiere imponer más, si quiere hacer algo, sí sería como que, oye, lo estás cargando para tu lado, ¿no? Esto no es parejo. Ah, sí. Sí sería como que no va a ser justa la decisión del niño, ¿ok? ¿Y en qué momento lo cuestionarías al niño? Sí, porque pues estás de acuerdo que a los 5 años es, oye hijo, ¿quieres ser Sí, católico? sí, ¿Quieres ser sí, cristiano? sí, Está difícil. cañón. ¿A qué edad Sí, tú no, piensas sí. que es cuestionarlo? Mira, cuando a mí mis padres me plantearon el hecho de ¿quieres ser o no quieres ser? ¿Quieres irte, quieres no? Fue, creo que como cuando iba a entrar a la prepa, cuando ya te dan un poquito de libertad de tomar tus decisiones, que ya tienes un poquito más de conciencia, que ya sabes que no todo te conviene. Ujú. Fue como a los 15, 15 años. terminando la etapa del inicio de la adolescencia. Ajá. Ahí fue cuando yo creo que ya tienes un uso de razón más bueno, no eres el... Sí, no adulto, pero tampoco no eres un niño. Tampoco no eres un niño, ese ¿Qué- punto medio, los 15 ¿Qué años. piensas el hecho de que todo este embrollo que ahorita te acabas de pintar aquí, mi Sí, amigo, lo vi, machín. se resolvería con alguien de tu misma religión? No, es que- ¿Estamos de acuerdo? Sí, obviamente, Todo todo sería eso más se va sencillo. al drenaje muy Ajá. fácil, estando en una sola No, religión. pero fíjate, yo te lo planteé así y no porque son Una cosas solución pasan, ¿sabes? que ahorita se me Cosas acaba de que venir a la pasan. mente, que un día me platicó mi novia, Ajá. fue, pues yo cedo, ¿no? Yo voy a los dos lados, voy contigo y voy acá conmigo. Y esa fue una solución que mágicamente se arregló, o sea, llega al punto de quiebre, llegan puntos Sí, ya un de punto estrés, de lo ya, que tú quieras, ajá. pero es una solución fácil, Es momentánea. una solución fácil, pero ¿estás de acuerdo que uno está poniendo 55 o 51? Sí. y tú estás Bueno, poniendo pero 49? también depende de eso, ¿no? Mira, yo creo que ya en la parte del matrimonio, a partir de que tú te casas con alguien, te digo con experiencia. Siempre hay alguien que da más que el otro, ¿no? No, deja de eso, te fuiste muy alegre. Ok, está bien. Eso no se dice, eso es secreto, güey. Ay, perdón. En la parte del matrimonio creo yo que pues es una pareja tal cual, un par de personas, que obviamente cuando tú creas una familia, ya la decisión solo pasa entre tú y entre tu esposa, ¿no? Entonces, yo si fuera tú y estuviera en esa situación, también te la planteo para decirte qué haría yo,
Yo creo que cedería y también buscar que mi esposa también ceda, ¿sabes? Sí, pues es un dar. Exactamente, pero aquí ok, ¿sabes qué? Yo voy a tu iglesia, por ejemplo, si tú fueras mi esposa, yo voy a tu iglesia, voy a tu misa, lo que tú quieras, pero a lo mejor la siguiente semana tú vas a la mía, ¿sabes? Bueno, eso. O sea, es una solución yo haría también, eso, sí. pero también aquí entra el conflicto del niño que, oye, ¿y tú qué eres? Sí, claro, porque ¿Sabes? en todos lados te vas a encontrar gente, como dice Johnny, extremista. Oye, donde en va tu a- iglesia, por ejemplo, en este paso que yo te planteé ahorita, ¿qué pasa si yo no, si el, ¿qué es en tu iglesia? ¿Es padre o cómo se llama? El pastor. El pastor sabe que tu hijo no es cristiano, ¿te la hace de pedo? Más bien sería como Porque aconsejarte, ¿no? Porque ustedes son más familia. Aconsejaría justamente, un buen pastor te aconsejaría lo que me estás diciendo de, ¿sabes qué? Es mejor que el niño se decida, si va a ser de allá, que sea de allá, si es de aquí, que sea de aquí, que no esté flotando en un punto medio. ¿Ellos no aceptan los híbridos? No. O sea, así No, de pues plano, es- Así No, como, no, es que no, o sí. eres de aquí, o como dice mi sabor, eres católico o no eres, no puede ser un más o menos. ¿tú consideras que tu pastor o el sacerdote de acá de la iglesia católica, quién es más cerrado, en tu opinión? No, yo sí creo. Yo creo que sí el pastor. ¿Sí crees? ¿Me lo jura? Yo Sí, pensé porque, que ibas por a decir ejemplo, sacerdote. no, he conocido sacerdotes que toman, que fuman, se salen del ambiente Pero tú lo ves desde un punto de vista negativo. Ok, sí, eso. ¿Tú lo ves mal eso? Mal porque así se me enseñó, ¿no? De, ¿sabes qué? Tomar te puede traer estas consecuencias, es malo por esto, fumar es por esto, por esto y por esto. Por eso es malo, por las consecuencias, no tanto el acto. ¿El pastor no se echa su brindis cuando, como el padre? O sea, ellos no toman nada de alcohol. Nada de alcohol. O sea, no, ni la alcohol. Biblia nos dice, no vino, no sidra y no mosto. El mosto es la cerveza. ¿No qué? Mosto. Mosto, entendiendo monstruo. No mosto. No sabía Se eso. supone que el enfoque del cristianismo es ser como Cristo, ser como Jesús. Y dice que él era nazareno, los nazarenos no tomaban nada de eso. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no compartió el vino y el pan? Sí, pero ese vino no era vino con alcohol, era jugo de uva, así lo explica tal cual. Se acababan. Una fermentación. tal No era cual. una fermentación, ajá. Ese vino, no me acuerdo muy bien la verdad, pero se explica que lo acababan de hacer. Pues se pisaban las uvas y se sacaba el jugo. Es de ahí la diferencia. Entonces, ¿tú sí tomarías una cerveza sin alcohol? Cerveza sin alcohol. Puede ser. O sea, entonces, a ti lo que se te tacha es el alcohol en sí. Todo lo que sea perjudicial, que tú seas consciente y que lo hagas. ¿Te tomaste un tepache? Sí, tepache sí he tomado, Sí, tejuino. No, güey, porque El- tepache es una fermentación, güey. Sí, También güey. ¿cómo se llama? El rompope, Es la pregunta, güey. todo ese tipo de ¿Cómo cosas. que latina estaba diciendo que se El cuaja? rompope, güey. El rompope es lo que te estoy diciendo. Chutazos. Es más bien como te decía, por el lado de las consecuencias. Nada te da consecuencias si no es en exceso. Pero ¿para qué dar pie a algo que pues, sabes que genera una adicción, como lo hace el cigarro, por O ejemplo? sea, todos ustedes, cualquier cosa que te genere una adicción, Que traiga consecuencias. Por ejemplo, si eres adicto al agua, también trae un consecuencias. cigarro electrónico, Ahí ya es un tema más moderno, más controversial. porque irrita los pulmones, al final de Ajá. cuentas. Entonces, pues igual causa daños. Pero eso sí lo puedes hacer. No, tampoco. Tampoco. Si es algo que estás consciente que hace daño, ¿sí me explico? Por Ajá. ejemplo, si yo me como un pelo rico todos los días y yo no sé que me hace daño, pues allá yo, ¿no? O sea, es mi problema. Pero como algo que ya es muy general, que saben que a todos les puede hacer daño, que les causa un mal, por ejemplo, Es las que- drogas. Es que más que nada es como un tóxico, ¿no? Porque mira, Ajá. al final de cuentas, si nos fuéramos al extremo, la glucosa en exceso te provoca un chingo de cosas. Ujú. Pero no es un tóxico. No está catalogado como un tóxico. Cuando tú Exacto. te embriagas, el hecho que te sientas mareado, que estés al otro día crudo, es un efecto de una intoxicación. Que tu hígado Eso es hizo- a lo que voy, lo definiste bien. Un tóxico que tú eres consciente de que es tóxico y a fuerzas lo tomas, ahí es cuando ya está más mal visto. Hay gente de tu religión que tú conozcas, familiares, obviamente sin quemarlos, que sepas que hacen eso. Sí, y lo hacen, pues yo creo que ya más bien por lo que te decía, o sea, se les vuelve un vicio, que ya lo traen arraigado, o que lo hacen esporádicamente, pero sabiendo que no deben. O sea, Y ellos, por ejemplo, son menos cristianos que tú. no los hace menos cristianos, sino simplemente, pues, no somos nadie para juzgarlo,
pero me estás poniendo en el lugar de decirle que está mal, sabiendo que él ya lo sabe. A final de cuentas, si yo le digo, va a ser como oye, la neta, eso no está bien, ya sabes, ¿no? Pero tú no lo discriminas. Pues. No, y a final de cuentas, como todo termina en es él y Dios, ¿no? Si él ya sabe, lo sigue haciendo, sabiendo que a nosotros, se nos enseñó que eso está mal, pues a final de cuentas es él, ¿no? Y es que yo creo que esa es la solución para todos los problemas que hay. Para el 95% de los problemas es eso. Sí, ¿sabes qué? Si creo yo que si tú, por ejemplo, estás robando y al final de cuentas a mí no me afecta, pues te dejo ser, ¿sabes? O sea, no sé, te dejo ser como tal, no sé, tu decisión, ¿sabes? Cada quien toma sus propias decisiones y cada quien llega al final de esta vida, llega donde tiene que llegar de acuerdo a las decisiones que tomó de joven, ¿sabes? Exacto. Y eso es lo que te decía, el cristianismo se basa en enseñarte lo que Dios dijo, lo que dice la Biblia, que está correcto. Y si te pones a analizar, no he encontrado una sola cosa que yo diga, ok, el cristianismo me prohíbe esto, pero sin eso no puedo vivir. O sea, estoy amarrado completamente, no hay nada. Simplemente son códigos, a lo mejor fueron impuestos por mismos hombres, pero al final de cuentas no te quitan nada, no te pierdes de mucho. ¿Sí me explico? Pero es que más que nada porque tú eres un cristiano, pues joven, pues. ¿Qué edad tienes? 20, ¿cuántos? 22. ¿Tienes 22? Tengo 22 años. Manches, ¿tú qué edad tienes? 25. Es que acá mi amigo se cree joven. Sí. Se cree joven porque se junta con Sí. gente Como joven, que por eso. Le chupa la juventud. Así es. Y no, pero eso se me hace chido, fíjate, se me hace chido y qué bueno que te invitó. Digo, yo ya te conocía, no es como que no te había conocido antes, pero yo siento que cuando tú eres parte de una religión, no tienes que denotar que eres de esa religión. O sea, te digo, porque yo he conocido gente de la luz del mundo, y la neta, la luz del mundo hay mucha gente que los tacha de gente... Fanáticos, ¿sabes? Exacto. Y yo te lo juro, yo me di cuenta que eran de la luz del mundo hasta que iban a vender a sus posadas, creo que es en una fecha, que haz de cuenta que creo que van una semana o 2 semanas, y creo que se dedican a vender ahí en el templo alrededor, y todo lo que saquen va para la iglesia como tal. Va para la iglesia, y te digo, yo he conocido gente cristiana, católicos al 100%, hasta budistas. Una vez también conocí a una persona de ese tipo de rollos, y eran buenas personas. Bueno, considero que son buenas personas, bueno, eso es lo que yo veo en ellas, pero también te digo, no es la razón cierta. ¿Por qué? Porque cuando van a consulta, van conmigo, pues van a mi territorio, ¿sabes? No se van a poner mamonas y me van a empezar a hablar, no, pues es que no es cierto, porque sí, no, eso, ¿sabes? No. Pero se me hace chido que neta tú veas así la religión como tal, y que tengas y es que un más amplio, pues. Ahí va lo que está mal. Lo que está mal es cuando el que te lo está dando es extremista, ¿sabes? Siempre es por ejemplo, mi pastor siempre dice, ¿sabes qué? Es que a mí me hablan diciendo, pastor, ore por mí. Pues ora tú por ti, que Dios también te escucha. Cuando él sabe que, por ejemplo, la persona anda mal, o por ejemplo, alguien estuvo tomando, chocó, pastor, me van a amputar la pierna, ore por mí. Ora tú por ti, ¿por qué no necesitaste cuando estabas tomando, no? O sea, ¿por qué no lo evitaste, no? Ajá, ¿por qué no lo evitaste desde antes? Porque ahorita me lo pides. Y si tanta necesidad tienes, habla tú. Tú tienes la misma fuerza que yo, la misma voluntad para hacerlo. Y eso es algo que es muy cierto, ¿sabes? Porque también muchas veces, por ejemplo, el sacerdote, el irte a confesar y todo ese tipo de rollos, es como que, ok, pues vete a orar y a decir tantos padres nuestros como penitencia, ¿no? Acá la penitencia es, ¿sabes qué? Dios, me arrepiento, no quiero volver a hacerlo. Y toda tu vida, todo el tiempo que seas consciente, vas a tratar de no volver a hacerlo, porque te arrepentiste. No tanto el hecho de que, ya me perdonaron. Fíjate que yo siempre he considerado que el tema de te perdono, el tema de me arrepiento, es una salida demasiado fácil. Sí. Creo que el hecho de hice algo malo, voy con un sacerdote y me confieso y soy perdonado, o hablo con Dios y me perdona, creo que es una salida demasiado sencilla. ¿Tú qué piensas de esa parte? Por ejemplo, imaginemos que ustedes dos, ¿ustedes también se confiesan? No, es tu Dios. Bueno, imaginemos que te vas a confesar tú, que eso pasa en el católico. Y el sacerdote, obviamente, como en cualquier tema de consulta, en teoría, pues lo que pasa en el consultorio, lo que pasa en tu... ¿Cómo se llama? Confesionario. En el confesionario, se queda ahí. ¿Qué tanto ustedes están de acuerdo
de que el padre tendrá que denunciar a la persona. Porque al final de cuentas, como dicen, cuando tú no delatas un delito, te vuelves cómplice. ¿Qué tanto ahí entra la religión para ustedes? Del hecho de decir que el padre es malo, en el cristianismo está encubriendo algo malo. En el cristianismo es, ¿sabes qué? Dios te va a perdonar, pero paga las consecuencias. Que el tema de justicia está bien controversial también porque en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿ok? Nadie es justo, por más Es que cada quien tiene su verdad, ¿no? Ajá, cada persona pues va a decir lo que es justo para ella. Sí, exactamente. Y por eso te digo, hay que acatar cada acción con su consecuencia como tal, para que puedas tener un perdón. Más bien, yo creo que el que Dios te perdone, te enseña a perdonarte también a ti mismo por algo que ya hiciste y que tienes que pagar. Así es como lo veo yo. Sí, es que todo esto es un rollo. Pero fíjate, yo concuerdo contigo, somos de diferente religión. Ajá. Pero sí, yo creo que los tres llegamos a... Tú eres ateo, yo católico. Yo no soy ateo, fíjate, yo no soy ateo, no me considero ser ateo, ¿Qué pero eres tú? tampoco soy creyente, güey. ¿Tú qué eres, güey? No soy nadie, güey. Considero que, como dice Johnny, lo que dijo Johnny en un inicio de este podcast me parece una definición muy correcta. No tengo el conocimiento de física suficiente como para decir si existe o no existe Dios, pero lo que dice Johnny me parece algo sumamente lógico, que algo debió haber desencadenado todo. Yo en algún momento vi... Por ejemplo... También... No, habla, ¿quieres? El dios de los Illuminati, o sea, es esta organización super secreta de eso, no se le conoce como Dios, se le conoce como el arquitecto. Órale. Sí, los Illuminati son gente muy poderosa, muy preparada, muy todo, y no lo conocen como Dios, lo conocen como el arquitecto, porque alguien tuvo que diseñar todo. Como tú lo diste el tema de la programación, me ajá, pareció muy así, atinado. Para ellos el arquitecto es Dios, y pues así te lo dejo, porque hablar de Illuminati también es meterte en un gran show. Es una mamada eso. Pero imagínate, una organización como esa, tiene una idea de Dios así. Por eso te lo planteo, nada más para que tengas la... Y por ejemplo, tú, te pregunto así por ejemplo, ¿tú crees como tal en el destino como tal? O sea, ¿tu religión te enseña a creer en el destino? De que, por ejemplo, si tú te moriste porque venía un borracho y te chocó aquí al ladito, es que tú te tienes que morir y era tu tiempo de irte. ¿Tú crees en eso o crees que se puede evitar? Te digo porque más yo como bien, católico, la causalidad. yo no creo en el destino. La causalidad. O sea, yo no creo como tal en el destino de que... Es que, no sé, mi papá falleció de borracho porque tenía 50 años. Mira. Y porque ya se tenía que morir y lo tenía que llamar Dios. Yo no lo creo así, güey. Yo creo que si tú te moriste a los 50 años porque tuviste hígado graso y después se te convirtió en un cáncer de hígado, fue porque empezaste a tomar desde los 15 años. Exacto. Entonces, es la causalidad, lo que mencionaba bien Misa. Yo creo que depende mucho de tus decisiones. Pero a final de cuentas ya hay una fecha, ¿no? No sabemos bien la fecha. Y eso pues está definido, hay una fecha. Sabes que hay una. Pero las acciones que tomamos cada día, cada segundo, yo creo que la van cambiando. Puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, no está definido. Y a final de cuentas, pues, el día que te mueras, pues, ese día hagas lo que hagas, vas a morir. Pero si puedes hacer algo para prolongarlo o evitarlo, sí puede cambiar, sí. Sí, porque es lo que yo decía, o sea, ¿cómo es más probable que te mueras en una moto? Subiéndote a una moto, güey, o no andando en moto, o no subiéndote. O sea, pues obviamente vas a ir andando en moto, ¿no? ¿Cómo hay probabilidades de que te mates
por una intoxicación alcohólica. Pues no tomando. Tomando. ¿No? O sea, tomando, exactamente. Dije, ¿cómo tomando? Sí, perdón, te lo di al revés. Ok, vamos cerrando, nos gustaría seguir platicando. Sí, estuve 2 horas, ¿no? Nos gustaría seguir platicando, pero tenemos un poquito de el tiempo. Sí, la neta, si te das cuenta, Johnny, o sea, la idea de esto es pasárnosla bien. Creo que estuvo chido. Que ninguno se tiró como tal. Todas las Tú sí te tiraste medio agresivo, güey. No, porque yo no estoy defendiendo a mi religión. Tú dices que la defendí. No, simplemente. Fue más curiosidad. Exactamente, porque normalmente la persona católica, yo considero que es igual que la tuya en cuestión, por ejemplo, y no en todos, que unos son muy cerrados y otros son muy abiertos, ¿sabes? Yo me considero que soy como tú, ¿sabes? Que al final de cuentas acepta a las demás personas como tal. Si tú dices que eres un perro, güey, yo te creo. Sí, ¿sabes? Yo no Compañere. Sí, güey, yo no tengo. Por ejemplo, ahorita está muy de moda ese tema y la neta, pues si tú me dices que te diga perro, yo te digo perro, güey, ¿sabes? Yo no tengo problema, también yo no tengo bronca. Si yo creo que soy un elefante, espero que respeten que yo soy un elefante, ¿sabes? Pero tampoco me obligues a cambiar mi perspectiva. No, pero si yo te digo, güey, es un ser dime humano elefante. para mí. Es lo que yo decía a Misa, si una persona llega y me lo pide de buena forma, oye, ¿sabes qué? No me gusta que me digas Johnny, dime el Johnny. Sí. También puedes blanco, decir, pero está bien. Sí, pero es que es muy diferente llegar, por ejemplo, a un... Y exigirlo. Ajá, imagínate que llegas a un salón con 50 personas y le dicen, ¿saben qué? Todos me van a tener que decir compañere, porque si no, me voy a enojar. Sí, ahí es donde ya está mal. A que te digan, oye, ¿cómo te llamas? Pedro, ¿no? ¿Y cómo te gusta que te digan? Juan. A mí me ha tocado casos, a lo mejor yo lo platiqué, Sí, claro, yo también he conocido gente que así. se llaman Luis Fernando y a mí dime Juan porque uno no Así sabe me la historia crecieron. que trae, ¿sabes? O sea, no sabes la historia que trae Sí, atrás, sí. que a lo mejor su papá se llamaba igual que él y lo violó, no sé, güey. A la chaval. A la chaval. El extremo, pero Es que te pasaste de No, lanza. es que yo conozco un caso Ok. así en Todo ese bien. ambiente, pero sí. Aquí lo importante, creo ya para cerrar, es respetar, creo yo, literalmente las opiniones de cada persona. Yo siento que una religión no te hace ser bueno, sino más bien las circunstancias de tu vida son las que te hacen ser una persona buena o mala. Igual va a haber gente a la que cualquier cosa que hayamos dicho en este episodio le pueda ofender. Sí, pero pues es normal, ¿sabes? Es el problema, yo creo que a veces de la parte del internet, que el problema es que a veces hay muchas personas que quieren tener la razón, ¿sabes? Y entonces por eso viene esta parte del hate, del desmadre que hay en internet, donde que está bien que la gente hable, pues cada quien tiene su punto de vista, pero cada quien decide cómo te afecta, güey. Esa es la diferencia. A ti te tachan de ¿qué era? Misógino, De misógino, machista. Y al final de A ver, cuentas... pero sí yo lo soy. me puedo definir, quizás suene mal, pero yo me he visto a mí como un cristiano científico. Madre de Dios. ¿Y se lo has dicho a tus papás? Sí, yo les he dicho desde lo Ahorita que les Johnny- platicé de Dios. Ahorita Johnny llega a su casa y Y las cosas afuera. Mis cosas afuera, son un montón. ¿no? Nah, ¿Qué dije? se los has y dicho. se los he platicado. Ya se me fue qué quería decir. ¿Se los has platicado a tus papás? ¿Que eres un científico cristiano? Ah, ok. científico? Y eso que dices de las opiniones y demás cosas. Madre de Se Dios. invocó. Sí, no, síguele. Siempre algún científico es el primero en decir no sé. Porque te da algo en qué pensar, ¿no? Sí, así es como salen todas las investigaciones que hay ahorita, ¿no? Ajá, y sí, mi opinión casi siempre es un no sé. Quizá a lo mejor pueda Pero yo opinar creo que, algo. yo creo que eso es lo más inteligente que puedes hacer en cualquier situación, porque así no te metes en pedo. Sí. Tú opinas sin saber, güey. No, Eso está es bien. que tú dices nada más así y se acabó. Es como cuando te preguntan, oye, ¿de qué edad me veo? Y tú dices, chingo, y esa es la pregunta más fea que te pueden hacer. Porque si dices que sea más joven, todo Bien, chido. todo Pero bien. si la ves más de 20 años, Bien. no mames, ¿sabes? O sea, entonces, Sí, está feo. pues yo creo que cada quien tiene que respetar el punto de vista de todos. Obviamente, cada quien tiene su verdad como tal. Su opinión. Sí, su opinión. Y es las respetable. opiniones. Sí, exactamente. Entonces, esa es la parte chida de este tipo de podcast. Así Donde es. cada quien cuenta su punto de vista y que la neta no es para ofender a nadie. Ni tampoco morbo. Nada, No, nada tampoco de eso. eso. Simplemente estamos platicando y Ujú. se los enseñamos para que vean. Sí, exactamente. Exactamente. Igual, pues pueden darse una plática más larga en otro episodio En sobre unos otras 2 años. cosas. Salimos en 2 años. Cuando te vuelvas a grabar. Nah. Nah, esperemos invitar pronto a Ah, sí, al chino. al Chino ¿A dónde? A nuestro ver, cuéntame, podcast. ¿a dónde? Todavía no sabemos cómo se llama, pero ahí ya está. ¿Cómo se llama el podcast? No sabemos.
el canal, güey. No sabemos. ¿Le van a cambiar el nombre? Sí. Sí. ¿Por qué? Ya te digo. Es una historia, pero volveremos a grabar todo. ¿Ya se lo chepe o no? ¿Sabe? No se salió, pero se enojó. Bueno. Entonces ahí me invitan. Ya está. Cerramos. Pues sí, muchas gracias amigos por vernos. Güey, Esperemos ¿dónde nos tienen que seguir? Recuerda todas las páginas Ya que sé, están activadas. espérame. ¿Ya subiste el...? Ya está en Spotify. Esperemos les haya gustado, esperamos no haber ofendido a nadie y que nos dejen su comentario en la caja, que nos digan qué piensan, si coinciden con algo de lo que dijo Johnny, lo hizo yo. Hay que pelear con los comentarios. Sí, pues ahí te pones a pelear si quieres, eres libre, no hay censura aquí. Síganos en todas nuestras redes sociales. Johnny, ¿algún lugar en el que te gustaría que nos siguieran? Bueno, ya luego lo diremos. Se los dejo pendientes. Actualizaremos la descripción de este video cuando sea. Chequen todas nuestras redes sociales, Vitalife, Spotify, que es donde estamos subiendo pocas horas después el Twitch, episodio. también estamos ahí. En Twitch no estamos, OnlyFans. pero OnlyFans. OnlyFans. En Instagram, Twitter y la página de Facebook de Nutrición Personalizada Clínica Deportiva. ¿Y algo más que quieras agregar, amigo? No, yo creo que es todo. Gracias, la neta, Johnny, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por La invitarme, neta, considerarme. Disculpa las tardanzas de esto, no es que el set es algo complejo. Sí, ¿te das cuenta? a veces Sí, vuelan me las ha pasado cosas. muchas veces. Sí. La neta, a mí eso es muy... Mamón, Es muy perfecto. machista Tiene- y lo tiene- Misógino, egocéntrico. todo lo malo soy yo. Sí. Muy bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo, espero que sea en una semana más. Recuerden que subimos capítulos todos los viernes a las 7 de la noche, si todo sale bien. Entonces, véanos en el siguiente capítulo, pásensela chido y bye. Bye.